y qué es lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces fíjense que pensando un poco respecto a esto, pues venían varios versos a mi mente y a mi corazón, y que yo creo que es necesario poder explicar un poquito. Entonces quiero que abra su Biblia y vaya conmigo aquí. Preste la atención al lado izquierdo de la pantalla, todavía no al lado derecho, al lado izquierdo. Y va a leer conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, yo resaltaba esa palabra, amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Mire qué verso tan impresionante. Estamos hablando de un tema que se llama antes de la exanastasis. O sea, ¿qué pasa antes de ese encuentro glorioso? Que también en su momento explicamos que cuando hablamos de la exanastasis estamos hablando de una resurrección fuera de, o algo que ocurre antes de la resurrección. Bueno, tiene muchas formas de explicación. De hecho, hasta lo podemos hablar como la reunión o el levantamiento de los muertos en Cristo, pero también es una sombra y es una figura, y nos está hablando del arrebatamiento. Pero a mí me llama la atención porque dicen todo lo demás no vale nada y todo es todo. O sea que el apóstol Pablo, de hecho, cuando usted lee Filipenses capítulo 3, usted lee una especie como de currículum que él comienza a presentar de él mismo. Y comienza a decir que yo he tenido la capacidad de llevar una vida tanto en abundancia, también la he tenido en escasez. Yo pues vengo de un linaje netamente judío, soy experto en la palabra, y comienza a hablar de muchas cosas, pero él dice, en conclusión he llegado que todo esto no importa, no se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pero me llama la atención porque yo le resaltaba ahí esa palabra amor, porque dice, por amor a Él he desechado todo lo demás. Entonces aquí otro punto a resaltar es que si tú y yo no hemos tenido la capacidad de dejar aquello que estorba nuestra relación con Dios, quiere decir que verdaderamente no le amamos. Que tal vez sentimos algún aprecio hacia Él. Tal vez hay algún tipo de amor, pero usted sabe que ese amor tiene que evolucionar. Pero, amado hermano, aquel que se enamoró de Cristo, aquel que se enamoró de este evangelio glorioso, de este evangelio bendito, es aquel que tiene la capacidad de desechar todo lo demás. Y mire lo que dice ahí: y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Mire, esto a mí me impacta poderosamente porque no cualquiera tiene esa capacidad, hermano. No cualquiera tiene la capacidad de considerar basura. Perdón con todo el respeto, pero no tiene la capacidad de considerar basura un título universitario. Al contrario, se jactan del título universitario. Hasta lo ponen en grandes cuadros ahí para que lo vean. Y yo no estoy en contra de eso. Yo los míos creo que los tengo guardados ahí en una gaveta. Pero si los pusiera en un cuadro. Pero no es mi... está bueno, y si no, pues también está bueno. No es mi prioridad. Tal vez alguien, su trabajo, su familia, su apellido, qué sé yo, tantas cosas, amados hermanos, pero que la Biblia dice que nosotros lo tenemos que considerar como algo sin valor. Cuando tú te enamoras del Señor, tú te vas con todo, hermano. Tú cuando te enamoras del Señor, no importa lo demás, tú te vas siguiéndolo a Él, tú te vas en pos de Él. Por eso es que somos discípulos de Él también. El discípulo es el que aprende y es un seguidor.
Pero hermano, dice que ahí estaba, por ejemplo, un hombre llamado Pedro lanzando la red, y el Señor le dice: deja eso. Era su trabajo, era su fuente de ingreso. Y le dice el Señor: deja eso y sígueme. Dice la palabra que enseguida lo dejó y lo siguió. Hermano, es que muchas veces nosotros no entendemos el valor de este evangelio tan glorioso y nos seguimos aferrando a cosas materiales, a cosas perecederas. Comenzamos a poner pretextos para buscar a Dios. Y perdóneme, este no es el tiempo para eso. Este no es un tiempo para que tú sigas poniendo obstáculos, para que tú sigas poniendo ahí separaciones entre tú y tu relación con Dios. Entonces nos tenemos que enamorar. Pero miren lo que sigue diciendo el verso 9. Y llegar, o sea, cuando Él se enamora, mire qué interesante esto. Él se enamora, considera todo menos, lo considera como basura. Se enamoró tanto del Señor que dice que su meta es llegar a ser uno con Él. A ver, esta expresión, llegar a ser uno, ¿a qué otra cosa le recuerda? Al matrimonio. ¿Se recuerda que dice la Biblia que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne? Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo ahí? Que él se enamoró, que consideró lo demás como basura, como poco importante, con el propósito de llegar a ser uno con Él, de llegar a casarse con el Señor. Entonces aquí entendemos que para poder casarnos con el Señor, para poder alcanzar la estatura de arrebatados, necesitamos enamorarnos perdidamente de Dios y no poner ningún tipo de obstáculo en nuestra relación con Dios. Perdón, hermano, que sea un poquito directo con esto, pero la Biblia lo dice bien claro y no podemos engañarnos, ni mucho menos engañar a Dios. Perdóneme, amado hermano, si tú no estás al 100 en las cosas de Dios, no estás en nada. Perdón, hermano, pero así lo dice la Biblia. O estás o no estás. Pero no podemos estar con un pie dentro y un pie fuera. No podemos estar así como nos decían a veces las maestras o los profesores en el colegio, cuando usted se quedaba viendo de la pizarra así, y ¡pam!, le metía. Y el otro reaccionaba, estaba medio dormido. Él decía: cuerpo presente, alma ausente. Y así hay muchos cristianos en este caminar. Tal vez el cuerpo aquí, pero su alma está en otro lugar, su corazón está en otro lugar. Por eso se cumple aquel verso que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está en otra parte. Su corazón está ahorita pensando: ¿y cómo irá a Argentina, Uruguay? Y así como que está viendo el teléfono, la Biblia, nada, viendo la transmisión. Señor Dios Todopoderoso. ¿O estamos o no estamos? ¿O somos o no somos? ¿Fríos o calientes? ¿O nada? La Biblia sí lo dice. Entonces, llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. O sea que él estaba diciendo: yo ya no sirvo a Dios porque la ley me lo impone. Yo ya no sirvo a Dios por conveniencia o por miedo. Mire, yo le estoy dando aquí, en pocas palabras, varias cosas como requisitos que debe tener aquel que quiere ser arrebatado. Primero, se tiene que enamorar de Él. Cuando se enamora de Él, todo lo demás lo considera como basura. Todo lo demás lo considera como poco importante. Tiene la meta de llegar a ser uno con Él. Sirve a Dios, busca a Dios, no porque la Biblia lo obliga, no porque el pastor lo regaña, no porque su diácono o su anciano le va a llamar la atención. No lo busca por un privilegio, lo busca por amor, y porque dice ahí, no tanto por obedecer a la ley, sino más bien llego a ser justo por medio de la fe, del creer en Cristo Jesús.
Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Entonces miren, aquí viene lo lindo de esto. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Pero mire, Él no estaba diciendo quiero $1,000,000. Miren los anhelos de un arrebatado. Él no estaba diciendo quiero la camioneta sacada de la agencia del año, quiero el mejor trabajo del mundo. No, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Es que esta es otra perspectiva del evangelio. Pero no es un pensamiento de cualquier persona. Es un pensamiento de aquel que ya entendió cuál es el caminar, cuál es la razón por la cual estamos aquí. Pero acá dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar, mire qué interesante esto, de una u otra manera la resurrección de los muertos. Mire pues. Ay, esto es bien impresionante, porque esa palabra resurrección que aparece en el verso 11 es el griego exanastasis. Pero me llama la atención como lo dice este verso, porque ahí dice, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección. Pero humanamente, naturalmente, no hay una u otra manera para participar de la resurrección. Humanamente, solo hay una forma para que alguien sea resucitado. ¿Cuál es? Que esté muerto. No hay otra forma. No hay otra forma que lo resucitaron, que estaba muerto. No, andaba de parranda. Decir, no, eso tampoco. Sino que, hermano, si alguien dice, este es resucitado, es porque se murió. No hay otra forma, humanamente. Pero el apóstol Pablo dice acá, para poder experimentar de una u otra manera la exanastasis. Entonces quiere decir que hay formas para participar de la exanastasis y no necesariamente morir. Y esto es bien impresionante, porque nosotros doctrinalmente creemos que el apóstol Pablo no vio muerte. Usted sabía eso, ¿verdad? Si no, lo invitamos a que vaya a estudiar a doctrina. Ahí se lo van a explicar. Pero el apóstol Pablo no vio muerte. Igual que Juan no vio muerte. Igual que Elías no vio muerte. Igual que Enoc. Y a saber cuántos más, hermano. Porque de verdad yo creo que hubieron algunos o varios que no vieron muerte. Pero me llama la atención porque entonces aquí nos deja el misterio bien glorioso, porque dice para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de entre los muertos. Se lo voy a poner en la Biblia Reina Valera 60, porque a mí me llama la atención como lo dice acá. Dice, a fin de conocerle y el poder de su anastasis. Eso ya lo explicamos, perdón que vaya rápido, pero ya lo explicamos. Y la participación de sus padecimientos. Pero mire acá, aquí me llama la atención como dice después de esa coma en esta versión, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esa palabra semejante significa parecido, ¿va? Como que morir más o menos como él murió. ¿Cómo murió el Señor Jesús? Crucificado. Entonces lo que él estaba diciendo, ahí nos estaba anunciando, ahí nos estaba mostrando que para llegar a la exanastasis nosotros deberíamos de ser semejantes a Cristo en su muerte. Entonces alguien me va a decir, ¿qué quiere decir, hermano? Que para la Semana Santa también nos vamos con los que hacen procesiones en la calle, agarramos una cruz también. No, no precisamente. Sino cuando estamos hablando, llegando a ser semejantes a él en su muerte, tenemos que hacer uso de aquel verso que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ¿más quién? Cristo vive en mí. Eso es llegar a ser semejante a él
en su muerte. Entonces no está hablando de una muerte natural, sino una muerte a nuestra naturaleza. Una muerte a nuestra mala manera de vivir. Una muerte a aquello que no conviene. Fíjese que le comentaba a los hermanos, no me acuerdo a quiénes, pero se los comentaba un día de estos. No sé si era en doctrina o discipulado, no sé. Que yo platicaba con una persona y hablábamos un poco de algunas cosas de la Biblia, bien interesante la verdad. Pero dentro de las cosas que platicábamos, me decía, pero mira, entonces, o sea, guardando el respeto, pero era un pensar que él tenía y era válido. Porque me dice, entonces, el Señor Jesús, al momento de nacer en el mundo, era un humano como nosotros, pero la tenía más fácil. ¿Por qué? Porque si dicen que él no tenía genética heredada, le era mucho más fácil el caminar. Y la verdad que tenía razón en cierta forma, porque hermano, la Biblia dice que el Señor Jesús era un hombre como todos nosotros. De hecho, en Hebreos dice que era un hombre con pasiones similares a las nuestras, es decir, con un cuerpo en debilidad como el nuestro. Pero usted recuerda que él no fue engendrado por un varón. Y María, que era su madre, fue el vaso, el recipiente donde se depositó el Señor para que Él apareciera en la tierra. Que aún hasta doctrinalmente tendríamos que estudiar la forma de nacimiento del Señor, que creemos que no fue un nacimiento como se nacen los bebés normalmente, pero ese es otro tema. Pero mire, entonces, pero María no participó a darle él sangre y a darle de su genética, a darle de su herencia ancestral, no, y menos José, porque él no participó en nada, solo en criar al Señor. Entonces, como que en cierta forma sí pareciera que entonces como que la tenía un poquito más fácil porque no tenía herencia ancestral. Pero fíjese cómo es el espíritu de lindo, porque rápido vino la respuesta del Señor a mi corazón. Y le dije, no tenés razón. Porque cuando vos y yo llegamos a Cristo, nuestra genética se cortó. Cuando nosotros alcanzamos el bautismo, tuvimos un nuevo nacimiento. Por eso dice Juan capítulo 3 que el Señor predicaba acerca del nuevo nacimiento y que el único que participaba del nuevo nacimiento era el que venía a Cristo. Por eso es que Nicodemo se acerca y le dice, entonces nos estás diciendo que nos tenemos que meter en el vientre de nuestra mamá otra vez y nacer para poder nacer de nuevo. Y él le dice, no. El nuevo nacimiento te lo doy cuando te acercas a mí, cuando eres bautizado. Por eso es que cuando nosotros llegamos a Cristo y cuando ocurre en nosotros el milagro del bautismo, yo no sé si usted recuerda cuando le explicaron acerca del bautismo, pero yo sí recuerdo que siempre hemos explicado que ahí ocurre una muerte y una resurrección. Se queda sepultada herencias. Se quedan sepultados ahí, malas administraciones, lazos de pecado, lazos de ancestros, y resucitamos a una novedad de vida. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ocurre un nacimiento, que fue ese nacimiento que tuvo el Señor Jesús, sin herencia ancestral. Ocurre en nosotros, sin herencia ancestral. Entonces, sí fue semejante a todos, Él con nosotros y nosotros con Él. Entonces no nos podemos justificar. Entonces no podemos decir, la tenía más fácil. No, era igual que todos nosotros. Pero Él nos dio el camino, nos mostró el camino para alcanzar la perfección y ser agradables delante de Él. Entonces viene acá el apóstol Pablo y dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces lo que está diciendo aquí, ¿quieres ser arrebatado? ¿Quieres ser levantado y aprobado en el cielo? Necesitas aprender a morir. Necesitas crucificar tu naturaleza. Esto es bien lindo,
porque aquí tendríamos muchas cosas que explicar y estudiar. Pero usted recuerde que el Señor dice que así como los corderitos subieron mudos al matadero, así fue llevado Él, subió voluntariamente a la cruz, sin estar renegando. Y nosotros, ¿cuántas veces nos mantenemos puro el pueblo de Israel suspirando por las cosas de Egipto? Ay, los pepinos, los ajos, los puerros, los melones. Hermano, pero eran esclavos. Y ellos suspirando por la esclavitud. Asimismo, muchos cristianos en este tiempo suspirando por el pecado del mundo y se les olvida que eran esclavos. Ay, ya vienen las fiestas Julias. Hermano, cuando salí a montar a caballo en el desfile, cuando me iba a comer garnachas, Lucerito o Lucy, no sé cómo se llamaban, o Candy o Gloria, no sé cómo se llamaban. Ay, cuando llevaba a mis chiquitillos a la rueda, hermano, suspirando. Por eso tenemos que aprender a morir, a subir a la cruz voluntariamente. Usted sabe que el Señor en la cruz le extendieron los brazos y le clavaron sus manos y le clavaron sus pies. Las manos y los pies. O sea que cuando nosotros morimos crucificados, tenemos que morir a nuestras obras y a nuestro caminar. Y que ya no sean nuestras obras, sino las obras de Cristo. Que ya no sea nuestro caminar, sino el caminar de Cristo. Que sea el Espíritu Santo el que tome el control, la guianza, la batuta, la autoridad de nuestra vida. Pero nosotros queremos seguir mandando. Nosotros queremos seguir suspirando por las cosas que ya el apóstol Pablo nos está diciendo que deberíamos de considerar basura o poca cosa. Porque cuando estés delante del Señor, Él no te va a preguntar, mira, ¿y cuál era tu apellido? Mira, ¿y de qué te graduaste? Mira, tráeme tus estados de cuenta, quiero ver cuánto tenías en el banco. ¿Qué, hermano? Eso se lo piden en la visa americana. Pero el avión que nos lleva al cielo te mira la naturaleza, la nueva raza que es el sello de Cristo en tu vida y que eres diferente a los demás. No te está viendo otras cosas. Entonces dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la exanastasis de entre los muertos. Entonces esto ya lo explicamos. Y por eso sigue diciendo, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y ese supremo llamamiento en Cristo Jesús es la exanastasis, es el arrebatamiento, es la parusía, es el rapto, como tú le quieras llamar, es ser aprobados en el bimá de Cristo. Ese es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué hacía Él? Olvidaba lo que quedaba atrás. Tú no puedes seguir jactándote por la vida que llevabas en el mundo, hermano. No, es que cuando yo estaba en el mundo, yo hacía esto, mira, a las 5 de la mañana llegaba bien borracho. ¿Y eso orgullo de qué es? Tenía como 20 mujeres. ¿Y eso orgullo de qué es? Perdónenme, ¿por qué jactarse el pecado? Por eso dice, olvido lo que queda atrás, no me importa. No me importa lo que hice antes, lo que logré, mis éxitos. No me importa lo que he alcanzado. Lo que a mí me importa es alcanzar el agrado de Dios.
Y esa es la iglesia, esa es la generación que se tiene que levantar en este tiempo. Una iglesia y una generación que procure con todo el agrado de Dios, no el agrado de los hombres, no el agrado de los que lo rodean, es el agrado de Dios. Pero se nos olvida, hermano, y por situaciones materiales dejamos tirado lo de Dios, hacemos a un lado lo de Dios. Perdóneme, hermano, yo creo que la iglesia en este tiempo ha llegado ya a la última etapa, a la última hora, y necesita afirmar sus pasos y depender del Señor. No podemos seguir viviendo igual que antes. No podemos seguir con las mismas aspiraciones que antes. Necesitamos enfocarnos qué es lo que queremos y batallar para alcanzarlo. Pero por eso es que te ponen distractores. Miren, cuando yo era más joven de lo que soy ahora, porque soy joven, a mí me preguntaban qué quería hacer cuando seas grande. A mí secularmente, bueno, aparte que el Señor en su misericordia, y no sé cómo, porque eso solo lo puedo explicar que el Espíritu Santo lo hacía, a mí siempre me gustaban las cosas de Dios. Desde niño, a mí me gustaban las cosas de Dios. De hecho, era un niño raro, porque me gustaba sentarme hasta adelante en las iglesias centroamericanas, hermano. Y a veces como que tachan a las iglesias centroamericanas como que qué aburrición, ma. Y yo me iba a sentar hasta adelante y a ponerle atención al pastor. Hermano, no estoy criticando a nadie, pero aquellos sermones de... Pónganse de pie, vamos a leer Salmo 23. Y leían 25 versos. Y después siéntese. Y entonces, hermano, por eso usted tiene que recordar que Jehová es su pastor. Y ni el oído ni el sonido de una mosca. Nada, hermano. Y entonces, mi hermano, pero a mí me gustaba, porque me gustaba la palabra de Dios. Pero secularmente yo decía, yo quiero ser doctor. Yo quiero ser doctor. Yo quiero ser doctor. Y me atraía esa carrera, y de hecho me fui a hacer mis evaluaciones a la USAC, porque ese tiempo no había acá, sino que solo en Shela y en Guate, y gané todos mis exámenes. Todos mis exámenes. ¿Cuántos son los que hacen? Como 5, ¿ah? Yo me acuerdo que el 5, biología, matemática, física, lenguaje y química. Muy bien. Y todo. Pero había algo dentro de mí que no me hacía clic, porque yo me tenía que ir de acá. Y yo no me quería ir de acá. Entonces llegó un momento de definición. ¿Qué querés? ¿Querés ser doctor o me querés servir a mí? ¿Y qué cree que elegí? Servirle a Él, y no me arrepiento. Y tal vez alguien me puede decir, sí, hermano, a estas alturas del partido, yo conozco gente que estudió conmigo, que es médico. Tengo mi cuate que se acaba de graduar de la Universidad de Harvard en medicina, una especialidad, y que somos contemporáneos, somos amigos. Y hermano, y secularmente pudiera haber alcanzado ciertas cosas, pero no me arrepiento, porque yo sé que buscar a Dios es prioridad por sobre todas las cosas, y es la mejor decisión que nosotros podemos tomar y tener. Entonces, mire, por eso es que cuando los jóvenes están ahí vacilando entre si buscamos a Dios, no buscamos a Dios, servimos a Dios, no servimos a Dios, y le digo, mira, a estas alturas del partido, si viene su hijito y dice, mira, papá, yo quiero ser astronauta, o quiero ser químico, no sé qué, porque tiene unos sus nombres meros raros, y ser experto en la cuántica y la física y que no sé qué y que no sé cuánto. Ok, pero eso te va a alejar de Dios. Es que son 18 años de estudio, papá. Alara. ¿Será tiempo para eso? Ojo, yo no le estoy diciendo que no busque prepararse académicamente.
porque también tengo la solvencia, que yo saqué la universidad y me gradué de la universidad, pero le di la prioridad a Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender en ese tiempo es a darle la prioridad a Dios. No te estoy diciendo que no vayas a estudiar, no te estoy diciendo que no vayas a trabajar, no te estoy diciendo que no lleves tu vida secular, hazlo, pero tu prioridad por sobre todas las cosas tiene que ser Dios. Porque si tú sabes que vas a seguir una carrera que te va a absorber todo el tiempo y te va a alejar de Dios, deberías de considerarlo. Si tú vas a seguir una carrera que te va a sacar de tus privilegios, que te va a sacar de tu iglesia, te va a sacar de tu familia. Mira, hermano, perdóneme, no sé por qué le estoy diciendo esto, pero hermano, usted tiene que cuidar a sus hijos. Yo creo que ahorita, qué difícil es. Yo sé que aquí hay varios hermanos que cuando les tocó estudiar se fueron de su casa. Y no me van a dejar mentir, que se encontraron con un asedio de pecado terrible. Y eso que estamos hablando de hace 10, 5, 15, 20 años atrás. Y se fueron de su casa a sacar su universidad, a trabajar, qué sé yo, pero andaban solitos y había asedio de pecado. Imagínense cómo está ahora. Y que el patojo de 16, 17 años, es que yo me quiero estudiar a Guate solo. Hermano, sería de evaluarlo, sería de pensarlo. Si tú estás tomando ese tipo de decisiones, pídele al Señor. Gracias a Dios, aquí antes yo recuerdo que solo había aquí en Huehue Derecho y ¿cómo se llamaban las que estaban en el USAC? Era trabajo social, ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, al otro, pero eran como administración de empresas, como 5 carreras nada más. Ahora por lo menos hay 10 o 15 tal vez. Pero yo te pregunto, ¿qué vale más la pena? ¿Tú no crees de que si el Señor mira tu corazón con un corazón definido y que al final por guardarte y por buscar de Dios y por hacer las cosas bien delante de Él, tú elegiste una carrera porque tenías que sacar solvencia secular, el Señor no te va a abrir puertas ahí? Yo creo que sí. Porque el Dios al cual servimos tiene la capacidad de prosperarnos de cualquier forma. Y no va a decir, sos doctor, te voy a bendecir, sos ingeniero, te voy a bendecir. No, hermano, de cualquier forma. Si Él mira un corazón contrito, humilde delante de su presencia, un corazón esforzado, una actitud de valiente que está ahí queriéndole agradar y también se está preparando, no descuidando tanto lo espiritual como lo secular, el Señor abre puertas. Pero si les damos la prioridad a lo secular, cometiste el peor error de tu vida. De verdad, hermano. Déjame decirte que así es. Te repito, yo no estoy diciendo que nuestras generaciones sean generaciones mediocres, que no estudien, ignorantes, no. Pero qué triste que sean muy pilas para lo secular, pero perdón la expresión, pero sean unos ignorantes espirituales. Por eso la Biblia dice, procura con diligencia presentarte aprobado. Y aquel que es aprobado en el bautismo de Cristo es el que maneja con precisión la palabra de verdad. Pero nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, aún nuestros adultos, no saben a veces ni siquiera ubicar los libros de la Biblia. Pero eso sí, cuando venga el Señor, nos va a llevar a todos. No, hermano, no puede ser. Eso sí, ya se leyó los libros de fulano, mengano, el tomo 1, tomo 2, tomo 3 de este pelo, aquí y allá, pero en la Biblia no sabe nada. Perdónenme, ¿dónde está tu prioridad? No hay solvencia. Yo he escuchado siempre a mi pastor y él dice, perdónenme, pero nadie tiene solvencia ni derecho de leer otro libro si primero no se ha leído la Biblia. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Cuántas veces? Dice, hermano, miren, yo ya leí mi Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros en los 2 testamentos. Ya lo hice. Yo no sé, pero hermanos, si estamos en esta carrera, por lo menos deberíamos de leerla.
Y si tu hermano, fíjese que yo no sé leer porque no pasé, pues ahora hay aplicaciones ahí donde te la dicen. Son audios, lo pones ahí y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero a veces está como en español, ¿va? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Parece que estuviera Sholka la que estaba hablando ahí. Pero escúchala, léela, aprende. Tienes que poner de tu parte en esto, hermano. No, hermano, es que llego muy cansado. Pero ¿dónde está tu tiempo para Dios? ¿Dónde está el espacio que tú le dedicas a Dios? No hay excusa. No hay excusa. Por eso mire lo que dice, ahora sí vaya conmigo a la segunda parte de la pantalla, Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Hermano, está hablando de los héroes de la fe, de lo que después dice en el capítulo 12, de la gran nube de testigos que nos está observando y nos comienza a ver y nos están echando porras, qué sé yo, algunos: ponete pilas, algo así. De hecho, cuando usted lo lee en otras versiones, dicen: aquellos que nos observan desde los graderíos, dice. Eso es lo de la nube de testigos de Hebreos 12. Hermano, ¿sabe cómo es esto? Como cuando usted va a ver un partido. ¿Usted fue alguna vez a ver un partido de fútbol? O apoyar a su hijo en alguna competencia de ajedrez. Bueno, ahí no se puede hacer bulla, ¿va? Pero de atletismo, de natación, qué sé yo. Y usted está en los graderíos: vamos, dale, corre, aquí, allá. Y el otro ahí. Por ejemplo, con el fútbol, o con los que están en los graderíos o en la tele: dale, cabecea, métela, hermano. Así están esa gran nube de testigos viéndonos. Y nosotros estamos aquí en medio de. Pero esos hombres, mire por ejemplo la última frase de lo que dice ahí: fueron torturados porque no cedieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban comprometidos con Dios, porque querían una exanastasis. Y nosotros, hermano, ¿alguien aquí está siendo perseguido? ¿Torturado porque va a la iglesia? ¿Torturado porque lee la Biblia? No, hermano. Tenemos tanta libertad y no queremos, y no buscamos, y no aprovechamos. Perdónenme, eso es una injusticia. Eso es una injusticia. A fin de llegar a una mejor resurrección. Entonces miren, por eso dice, mire qué impresionante, se lo voy a leer acá, el último verso, ver 39 y 40, lado derecho, Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. La verdad, hermano. Y dicen aquí, miren, se lo voy a leer. Dice: experimentaron vituperios, azotes, cadenas, prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas, cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación, no recibieron la promesa. Y miren lo que dice abajo: porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Hermano, mire la puerta y el regalo. Pero también quiero que entienda la demanda, porque así como Dios da, también demanda.
Hermano, que la Biblia diga que esos hombres, el mundo no era digno de ellos por tan excelentes que eran. Y a pesar de eso, yo les digo, muy bien, pero espérense. ¿Sabe cómo es esto? Como aquel hijo que va ahí: papá, mira, y fui el primer lugar de la clase, hice esto, hice lo otro, y aquí y allá. Ah, qué bueno, mijo. Y le pone atención al otro. Y el otro, ni estudiar le gusta ir. Hermano, qué tremendo. Porque le garantizo que ellos nos aventajaron a nosotros en muchas cosas. Pero ¿qué vio Dios en nosotros? Que la oportunidad nos la está entregando a nosotros. ¿No cree usted que deberíamos de aprovecharlo? ¿No cree usted que lo mínimo que deberíamos de hacer es hacer las cosas bien delante de Dios y darle la prioridad a Él por sobre todas las cosas? Pero la iglesia en este tiempo, pensando en otras cosas. La iglesia en este tiempo, buscando otras cosas, con prioridad en otras cosas. No, hermano, perdóneme. La iglesia tiene que despertar en este tiempo. La iglesia debe de pedirle al Señor esa guianza del cielo y decirle: Señor, ayúdame, porque te quiero agradar, te quiero servir, te quiero buscar, te quiero amar, quiero ser digno de ti. Mire, ahorita viene a mi mente este verso, se lo voy a poner acá. Mire este otro verso que a mí siempre me ha impactado. Algunas veces tal vez se lo he leído o se lo he ministrado. Pero mire este verso, vamos a ver, Primera de Pedro. Vamos a ver, esta es la palabra que me acuerdo que dice. Vamos a ver, no dice esto. Santo Dios, vamos a ver aquí. Aquí está. Mire esto, qué tremendo. Vamos a leer desde esto. Primera de Pedro 1, 10. Dice, mire lo que dice: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. O sea que el Señor le dio la palabra a los profetas y ellos quisieron indagar acerca de eso que el Señor les estaba dando. Querían saber más porque era algo muy bueno. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Verso 12. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Hermano, mire, ¿sabe cómo miro esto? Como aquel pobre que lo mandan a traer campero y va oliendo la caja de campero todo el... y al mediodía con el gran hambre y la lleva a la casa. Ah, gracias, que te va bien. Y ni siquiera una pierna le dan. Y el otro en el sillón acostadote: tráeme la pechuga. Hermano, de verdad, qué tremendo. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de ellos, que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Hermano, no solo los que nos antecedieron, sino que es tan maravilloso lo que Dios ha preparado para nosotros, que aún los ángeles están a deber. Y nosotros como si nada, viendo que el tiempo ya se acercó, viendo que el Señor viene,
viendo las señales de los tiempos, viendo cómo se acerca el fin de la era de la iglesia, y seguimos igual. Yo creo que no es justo. ¿O qué piensa usted? A ver, o yo soy el exagerado en esto. Qué tremendo. Miren, a todos ellos el Señor los va a levantar en la anastasis, porque se lo merecen. Pero por eso les dijo, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros, porque los que estemos vivos seremos arrebatados. Y por eso dice que los muertos en Cristo se resucitarán primero. Entonces todos ellos que nos antecedieron, que dieron buen testimonio, serán levantados y se unirán con nosotros, los muertos en Cristo, y nosotros los vivientes. Y entonces los muertos en Cristo, ellos ya van a ir aprobados de una vez. Ellos no pasan el bimá, solo es para los vivos en la tierra. Entonces los vivos allá en el bimá son aprobados y son transformados, porque se convierten en vivientes y son arrebatados y transformados y se unen con el conglomerado de que nos antecedió, que son todos ellos, para el galardón. Pero ellos nos tuvieron que esperar, y a nosotros se nos dio el galardón estando vivos sin ver muerte, porque eso es lo que nosotros esperamos. ¿O no espera usted eso? Pero hermano, es tan maravilloso esto, que aún hasta los ángeles están a la expectativa de lo que pasa. Están viendo, observando, y se nos dio a nosotros. Y muchos de nosotros no caemos a la realidad en la cual el Señor nos ha dado y nos ha metido. ¿Por qué? Porque seguimos, como lo decía el apóstol Pedro, considerando todas aquellas cosas como lo importante, como lo que vale la pena. Yo le quiero decir en esta hora, despierte la realidad en Cristo Jesús. Por eso dice Romanos, para que entiendan que ya es hora de despertar del sueño. Despertemos, hermano, de verdad, despertemos. Pidámosle al Señor que nos auxilie a entender el tiempo. No podemos seguir viviendo igual. Quiero leerle este verso porque, de hecho, mire, me volví a detener en parte de lo que habíamos explicado ya, pero esta es la esencia del por qué le quería hablar. Acá quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Solo déjeme ver qué verso es. Yo creo que es verso 11, si no mal recuerdo. Mire pues qué lindo es esto. Vamos a ver. 1 Corintios 15, 14 es. Después nos saltamos al 17 y después en adelante. Dice, si Cristo no ha resucitado, santo Dios, ya se me fue el tiempo. Pero bueno, deme un minuto. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos a Cristo, porque el secreto de esto es la resurrección. Pero mire esto, verso 17. Vuelve a decir lo mismo. Y si Cristo no ha resucitado, sí, ya me tengo que callar, perdón. Déjeme detener esto, porque ya. Ok. Vana es nuestra fe y todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo, mire hermano, aquí viene la esencia de esto. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Tremendo. O sea, si tú pensaste, mire, se lo voy a poner en esta versión porque me gusta cómo lo dice. Vamos a ver, aquí está. Si el ser cristiano nos fuera de valor solo en esta vida, somos los seres más desgraciados del mundo. ¿Sí? Así o más claro. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Mira hermano, si llegara a Cristo
fuera solo para esta vida o fuera para darte cosas materiales, fuéramos los más desgraciados del mundo. Porque el verdadero valor de Cristo no es lo que te va a dar en esta tierra, sino que es lo que te va a dar y que tus ojos no ven, pero tú has creído, porque ese es el valor de la fe. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso también la Biblia dice que muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Y esa palabra vivirá es la misma que se usa para decir vivientes. Será arrebatado. ¿Qué necesitas? Fe. Y fe es creer en lo que no has visto. Y si tú crees que es mejor lo que está por venir, te aferras a esa promesa y le buscas a Él. Por eso dice, perdóname, si tú estás esperando para lo terrenal, andas mal. Por eso era que el apóstol Pablo decía, todo eso lo considero basura. Todo eso lo considero X. De hecho, solo para mencionar, ya solo para que usted, el verso que nuestro pastor ha estado mencionando y que hemos estado leyendo esto: la nacionalidad, la raza, la educación y la posición social carecen de importancia en esta vida. Ese es el lado derecho. Colosenses 3:11. Tu nacionalidad, no, hermanos, que mire, a mí la barba se me pone roja en el sol. ¿Y qué? Mire, el color de mi piel. Mire, mido como 2 metros puro sajón. ¿Y qué? El Señor no está viendo allá el color de tu piel, la raza, la educación, hermano, la posición social carecen de importancia en esta vida. Lo que importa es si la persona tiene o no a Cristo, pues Cristo está al alcance de todos. Eso es lo que importa. Eso es lo que vale. No sé si lo has entendido, pero más claro no te lo puedo dejar si te estoy leyendo Biblia. Si solo esperamos, somos los hombres más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Esto es impresionante. Solo leo porque aquí hay muchas cosas que explicar. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Pero mire qué impresionante. Todo esto lo tendríamos que ubicar en esta línea de acá, en esto que hemos estado explicando desde no sé cuántos días. Pero creo que ya se nos fue el tiempo. ¿Me ayudas a ministrar? ¿Quién era? Juanda. Mire, en sí, esto es bien tremendo, hermano. Tú buscas ser de esas primicias. Tú buscas ser de eso que se levanta primero. En los turnos de resurrección, primero se levantó Cristo, que es la cabeza. Después se levantaron los santos del antiguo pacto que entraron a la santa ciudad. Ojo con eso, no a la ciudad de Jerusalén, sino a la santa ciudad. Quiere decir que entraron a otra dimensión. Y después, nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para estar con el Señor por siempre. ¿Y sabe cómo termina ese verso de 1 Tesalonicenses 4? Así que confortaos unos a otros con estas palabras. Hermano, que no importa lo secular, lo material, que no importa aún tu recorrido espiritual, si en la última etapa fallaste. No importa. ¿Sabe cómo es esto? Así como aquellos de las
¿cómo se llaman aquellas carreras donde entregan la estafeta? De relevos. Tal vez ya corriendo ahí, el equipo era el primero que iba, pero el que le entregaron de último, se le bajaron las piernas. ¿De qué le sirvió a todo el equipo ir de primer lugar toda la carrera, si en la última etapa se quedaron en último lugar? Aquí no es, hermanos, que fíjense que yo hace 20 años yo estaba en el discipulado presencial del doctor Otoniel Ríos Paredes. Él me enseñó a mí la doctrina, no usted. ¿Pero de qué sirve si ya no te gusta ir a la iglesia? ¿De qué sirve si ya no le estás sirviendo como antes? ¿De qué sirve si en lugar de crecer, al contrario, te es juicio? Porque con tremenda bendición ahorita tendrías que estar mejor. ¿De qué sirve? Lo que es digno delante de Dios es una vida agradable, constantemente que le digas: Señor, yo me quiero preparar para ti. Señor, yo te quiero agradar. Señor, yo te quiero buscar. Señor, yo te quiero servir. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie y conéctate con la atmósfera de Dios que está en este lugar. Conéctate con el Espíritu de Dios que está en este lugar. Yo quiero que tú le digas: Señor, yo te necesito. Señor, yo te necesito. Señor, tú eres la esencia de mi vida. Si tú te has alejado de Él, pídele perdón. Si tú ya no le sirves como antes, pídele perdón. Él no te está juzgando. ¿Sabes qué es la buena noticia sobre todo esto? Que mientras todavía tengamos la oportunidad de predicar, tú tienes la oportunidad de ordenar tu vida. ¿Sabes cuál es la otra cosa? Que todos los que estamos aquí, si no hemos sido levantados en un exegero, significa que todavía no somos aprobados delante de Dios. Entonces todos necesitamos cambiar y nadie tiene derecho a juzgarte. Pero sí, el Señor está esperando una actitud de tu corazón que le digas: Señor, perdóname. Señor, te quiero agradar. Señor, te quiero servir. Señor, te quiero buscar. Señor, te quiero honrar. Yo te quiero hacer una invitación en esta hora. ¿Por qué no te presentas delante del altar del Señor? Ahora que hay tiempo todavía. Y le dices: Señor, yo te quiero honrar. Yo tengo la invitación. ¿Por qué no sales un momento de tu lugar y vienes al altar y le dices: Señor, perdóname. Señor, yo quiero aprovechar esta oportunidad. Señor, yo te quiero servir, yo te quiero buscar, yo te quiero